Y vamos a revisar de manera muy rápida voy a presentarles, mejor dicho, el algoritmo ya resuelto, ¿no? Y les voy a explicar ahí. En base a eso, ustedes van a determinar de pronto qué les faltó en el caso, ¿no? De que no lo hayan completado, de pronto que manejaron mal, de pronto dicen, pero sí me funcionó, sí imprime un resultado, pero hay que ver todas las posibilidades, ¿no? Entonces, de pronto pusieron solo con la posibilidad que cumplía. Hay que ver con todas las posibilidades y que con todas las posibilidades nos dé el resultado correcto. Entonces, ahí sí, de cierta manera está correcto y está cumpliendo el algoritmo. Bueno, voy a compartir la pantalla, ¿no? Cualquier cosa igual me lo van mencionando. A ver, listo. Bueno, estoy en el entorno del PCI. ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Ya. Como les mencioné, de cierta manera les mostré una guía. Les mostré una pantalla de cómo podría ser la salida del resultado del algoritmo. Les mencionaba que eso era básicamente una referencia, ¿no? Más que todo para saber en sí cómo se debía trabajar con el algoritmo. Bueno, el algoritmo nos mencionaba o debíamos ingresar 5 notas referentes a trabajos, ¿no? Al trabajo autónomo del estudiante. Ahí ya una situación. Puntualmente les decía que debemos trabajar con un ciclo de repetición. Entonces, recuerden que estamos, de cierta manera, iba a evaluar todo lo que hemos visto en referencia a esta parte de algoritmos. Y hemos visto, obviamente, las instrucciones secuenciales, hemos visto los condicionales, hemos visto los ciclos de repetición. Por lo tanto, era, llamemos así, imperativo que se trabaje con un ciclo de repetición. De pronto manejaron el criterio de ingresar 5 variables. Yo sé que a la final voy a obtener el mismo resultado, pero dentro del enunciado mismo estaba que se debe trabajar con ciclos de repetición. Si yo no hubiese puesto eso en el enunciado, de pronto ahí hubiese habido libertad de hacerlo de las dos formas, ¿no? Pero como estaba textualmente en el enunciado, trabajar con ciclos de repetición, se tomó en cuenta eso. Bueno, tengo aquí la respuesta, llamémoslo así. Les pedía que imprimamos como una especie de encabezado, simplemente con la instrucción escribir, ¿no? Una especie de encabezado donde iba su nombre, donde iba la materia. Bueno. Y la primera parte, para el ingreso de los datos, necesitamos el ciclo de repetición, ¿no? También quedaba en libertad de utilizar bien sea el ciclo mientras o el ciclo repetir. Con cualquiera de los dos podían trabajar. Aquí yo he trabajado con el ciclo mientras. Todo lo que está marcado está determinado con el ciclo mientras, ¿no? Un momentito. Galarza. No tengo a esas personas. Bueno, esta partecita entonces que está sombreada corresponde al ciclo de repetición. El ciclo de repetición, en este caso, simplemente lo manejamos en función del contador. Necesito también un acumulador. Dentro del ciclo pido que ingresen el valor de la nota de la tarea. Ingresamos en la variable n, una sola variable, ¿no? Ahí voy a ir ingresando los 5 valores. ¿De qué manera? Uno a continuación de otro. Una vez que hago eso, voy acumulando. Ya habíamos explicado cuál es la función del acumulador, ¿no? Necesito encontrar la suma y necesito encontrar el promedio. Incremento el contador y cierro el ciclo. Esta era la primera parte.
Una vez que ya teníamos esta parte, teníamos que calcular el promedio, ¿no? Calculábamos el promedio. Recuerden, la sumatoria está en el acumulador. Obviamente, para calcular el promedio lo dividimos para 5. ¿Qué hago luego? Presento los resultados. Presento la sumatoria, que la tengo acá en AC, en el acumulador, y presento el promedio, que lo tengo al haber dividido para 5. El promedio, ¿en qué variable lo tengo aquí? Lo tengo en la variable P. Si no manejaron variable aparte y simplemente dividieron, ¿no? También va a funcionar. Listo. Y luego viene la segunda parte. En esta parte, en cambio, se debía utilizar una estructura condicional, ¿no es cierto? O sea, ahí ya teníamos que trabajar puntualmente con una condicional. Es una condicional múltiple. ¿Por qué? Porque tengo 3 salidas. Tengo 3 posibles salidas. ¿Qué evalúo? Esto también es importante, ¿no? Creo que todos igual nos dimos cuenta. Lo que tengo que evaluar es la sumatoria, porque en el enunciado nos decía, si la sumatoria de las tareas es mayor que 40, imprimir un mensaje. Cumplió satisfactoriamente. Otro rango, si era mayor a 25, habría que imprimir, cumplió con sus tareas. Y caso contrario, rendimiento insatisfactorio. Aquí también había un poco de problemas porque no se estaba estructurando bien la condicional múltiple. La estructura de la condicional múltiple se maneja la pregunta, la primera pregunta, hacemos algo y de ahí viene el primer si no, es decir, caso contrario. Y ahí viene la segunda pregunta. Hay casos en que ustedes pusieron la pregunta dentro de acá. Ahí nunca se va a evaluar esa pregunta. Yo les he tratado de poner ahí en las observaciones justamente puntualmente dónde está el error, para que de cierta forma lo tengan presente. Si ahí les he puesto el mensaje y de pronto ustedes decían, pero sí está funcionando, pero hay que probarlo con todas las posibilidades, que nos imprima de manera correcta los 3 mensajes, de acuerdo al caso. Hay otras situaciones en donde no está bien tampoco la estructura y nos imprime 2 veces el mensaje. Entonces, también eso implica que no está bien estructurado. Si está tal cual, digamos así, la estructura, en este caso manejamos la condicional múltiple, ahí no va a haber ningún problema en que no se va a imprimir un mensaje o se imprimen 2 veces un mensaje. Aquí solo hay una forma para ingresar a cada uno de los mensajes. Ejecutemos, ¿no? Rápidamente. Voy a probar el primer caso. Tengo notas bajas, ¿no? Tengo notas bajas. Vamos a ver qué nos imprime. La suma total de las tareas es 26. El promedio final es 5.2. Observación, cumplió con sus tareas en este caso. ¿Por qué me sale cumplió con sus tareas? Porque la suma, ¿no? Recuerden que estamos evaluando la suma. Es 26. Y el parámetro nos dice acá, si es mayor a 25, cumplió con sus tareas. Entonces, en este caso, estamos dentro de la opción 2. Voy a ejecutar de nuevo. Un momentito, Galarza. No tengo a ninguna compañera de apellido Galarza. Bueno, vamos a ejecutar de nuevo, ¿no? Vamos a manejar, supongamos, notas más bajas aún. Ya. La suma total de las tareas es 16. El promedio 3.2, observación, rendimiento insatisfactorio. Entonces, aquí nos fuimos por esta opción. Y la otra situación sería, obviamente, cuando tenemos notas altas. La suma total es 46, el promedio 9.2, la observación cumplió satisfactoriamente.
ahí determino que el algoritmo está cumpliendo con todo, ¿no? Tal cual como nos pide en el enunciado. Me imprime un solo mensaje, me imprime todas las posibilidades. Entonces, ahí decimos que está bien estructurado. Prácticamente en este algoritmo había dos partes, la parte del ciclo de repetición y la parte de las condicionales. Listo, no sé, voy a dejar de compartir y alguna situación, alguna pregunta. Profe, a mí Profesor, me yo salía quería hablar con literalmente todo usted y lo único malo que yo tengo de ahí la dice que no tiene lección. ciclo de repetición y por eso me puso 6, me quitó 4 puntos y a mí me salía satisfactoriamente e insatisfactoriamente. Me salía todo como usted lo tiene ahí, solo que no tenía puesto el ciclo ese. Pero 4 puntos, A ver, 7. ahí digamos así más o menos, cada observación equivale a 2 puntos, o sea, dos Solo puntos menos. tenía una observación que era ese del ciclo. Ahí mismo en la nota me salía. Ya voy a revisar, o sea, estaba manejando ese criterio. Si es una observación, como decir, tienen menos 2 puntos. Si ya tienen 2 observaciones, ahí les voy bajando. Tengo un problema con la cámara, se me está prendiendo y apagando. Con todo, sí estoy aquí. Bueno, voy a Profesor, revisar. yo quería hablar Eh, con usted respecto a a la lección que no pude subirla. Y yo ok. le escribí por mensaje para que me ayudara y no me respondió. Ahí ya, bueno, voy a poner el mismo, de pronto que el mismo caso que me han dicho en otras situaciones y lo que estoy manejando para todos los cursos, para todos los que estoy dando. Vamos a ver al final. Al final voy a ver si se puede mandar un trabajo adicional, algún trabajo especial para recuperar. Pero eso al final. Entonces, estoy trabajando, estoy manejando el mismo discurso para todos. Obviamente, no le voy a decir a usted si le voy a tomar la evaluación, sino en general para todos los que tuvieron problemas. Voy a esperar al final para ver cómo se maneja, si es que planteo algún trabajo adicional, alguna situación como recuperación. Pero al final, tengo que ver también Listo, ciertas profesor, características. gracias. Sí, entonces, tendrían que esperar. Bueno, en su caso también de que me dice de que tiene 6, voy a revisar. Si hay una sola observación, ahí tengo que ver bien la nota. ¿Sí? Ya. Algo adicional. Bueno, vamos a ver rápidamente la parte de la clase del día de hoy. Vamos a hacerlo muy rápido porque ya hemos analizado y vamos a entrar a trabajar directamente, ¿no? Bueno, les presento las diapositivas del día de hoy y pasamos a trabajar con la parte del programa. Bueno, vamos a seguir avanzando con la parte de los flujogramas. Este es el último tema que vamos a revisar y se trata sobre los flujogramas repetitivos. Ya habíamos analizado esto en algoritmos, ¿no? Entonces, puntualmente tenemos el gráfico del ciclo mientras. Aquí nos damos cuenta, aquí está la condición. Si se cumple, entro a hacer las operaciones y cuando no cumple, salgo y continúo con el algoritmo. Todo lo que está dentro de esta parte es lo que se va a repetir. En el ciclo mientras, la condición siempre va adelante, ¿no? Ya. El otro ciclo que también lo revisamos fue el ciclo repetir. En este caso, en cambio, primero se hace la operación y luego se hace la condición. Si la condición es falso, regreso. Este ciclo lo voy a ejecutar hasta que se me haga verdadero y salgo del ciclo.
Ya lo habíamos analizado. Bueno, pasemos a los ejemplos y pasamos a realizar en el PSI. Vamos tomando en cuenta el enunciado del primer ejemplo. Nos dice, algoritmo que permite generar la tabla de multiplicar de un número ingresado por el usuario. Ya. El análisis muy breve, ¿no? Vamos a ingresar un número. Ese número va a ser de cuál vamos a obtener la tabla de multiplicar. Aquí es muy importante este término, el término generar. Eso significa que automáticamente el algoritmo me tiene que presentar bien estructurado, ¿no? La tabla de multiplicar. Al decir generar, al decir automático, obviamente vamos a trabajar con ciclos de repetición. Entonces, esos son términos claves, ¿no? Que ya debemos saber interpretarlos. Bueno, tenemos la idea. Con esa idea pasemos a trabajar en el PSI. Listo. ¿Sí están viendo el programa? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, se trata ahora de manejar todo como diagrama, ¿no? Entonces vamos a trabajarlo todo en el entorno de diagrama. Ya, entonces el enunciado del ejercicio es generar la tabla de multiplicar en relación a un número que nosotros ingresemos. Bueno, voy a ponerle un título, voy a ponerle tabla, ¿no? Cualquier título, tabla. Y voy a empezar a trabajar. En primera instancia tengo que ingresar el número del cual vamos a generar la tabla de multiplicar. Entonces, primero un mensaje. Ya sabemos, entre comillas, ingrese un número. Necesito de ley una instrucción de lectura. Voy a trabajar con la variable num, cualquier variable. Ya. Hasta este punto le estoy indicando genéreme la tabla de tal número, ¿no es cierto? Ya. Vamos ahora ya con el criterio de generar. Como ya sabemos, vamos a utilizar ciclos de repetición y cuando utilizamos ciclos de repetición, siempre utilizamos un contador. Este ejercicio lo vamos a desarrollar con el ciclo while, con el mientras. Entonces, igual, si utilizo mientras o si utilizo el repeat, igual voy a utilizar el contador, ¿no? Que ya sabemos eso, de ley lo vamos a utilizar. Pongo el bloque para el contador. Voy a iniciar el contador, empieza en 1. Y a continuación voy a manejar ya el ciclo de repetición. Ya. Dentro de nuestras estructuras, entonces debajo de la estructura según, ahí tenemos la estructura mientras, ¿no? Estructura repetitiva. Vamos a ubicarla, la ubicamos ahí y automáticamente vemos esa figura. Listo. ¿Qué debo poner primero? La condición. Entonces, en el ciclo mientras, primero manejamos la condición. La condición va dada en términos de ¿qué? De la variable contador, ¿no? Entonces, mientras el contador sea menor o igual, ¿cuál es el tope? ¿Cuántas veces se debe repetir? 10 veces. Ya. Por ningún lado del ejercicio nos está dando ese valor, ¿no? Entonces, aquí hay que analizarlo, hay que asumirlo. Ya. Este valor del tope, llamemos así, lo voy a manejar en referencia hasta qué número quiero que me genere la tabla. Son cosas distintas, ¿no? El número que ingresamos en la variable num representa el número del cual quiero generar la tabla. Pero necesito saber hasta qué número quiero la tabla. ¿A qué me refiero? Por decir algo, si ingreso el número 3.
significa que voy a generar la tabla del 3, ¿no? Obviamente voy a empezar, digamos así, 1 por 3, tanto. Pero ¿hasta qué número se va a multiplicar el 3? Entonces ahí vamos a definirlo. Vamos a trabajar, comúnmente la tabla llega hasta el 10, ¿no? Trabajemos hasta el 10. Después podemos irlo cambiando. Entonces, este 10 aparece en términos de eso. Quiero determinar hasta qué número se va a multiplicar y generar la tabla. Ya. Eso entonces en relación a este 10, ¿no? ¿De dónde aparece? Bueno. Dentro del ciclo me voy a ayudar en una variable. Voy a ayudarme en una variable. Voy a hacer una operación. Obviamente, por algún lado tengo que multiplicar los valores, ¿no? Entonces voy a utilizar m, la variable m es igual. ¿Qué multiplico para generar la tabla? Entonces aquí necesito dos números, ¿no? Para generar la tabla de multiplicar. ¿En dónde están esos números? M por C. Ya. A ver, vamos a ver. En ¿no? un por C. Ya. M, voy a recoger el resultado. Volvamos a nuestro ejemplo. Supongamos que ingresé el 3, ¿no? Es la tabla de multiplicar del 3. Entonces, la primera sería 1 por 3, el resultado en n. La segunda vez sería 2 por 3 y el resultado en n. Ya, entonces, ¿de dónde saco los números? ¿Dónde están los números para multiplicar? En la variable num. Ya, un número estaría en num. Ya. Y el otro número, el que va a ir cambiando, ¿en dónde está? En el contador C. Sería El C. contador, perfecto, ¿no es cierto? Ya, entonces, la instrucción nos quedaría C, que multiplica a num. Aquí estaríamos haciendo la generación de la tabla. Aquí estoy haciendo, digamos así, obteniendo el resultado. Recuerden que C tiene que ir cambiando, ¿no? El contador tiene que ir cambiando. Entonces ahí se va a ir generando el 1 por tanto, 2 por tanto, 3 por tanto. Y num es el número que estamos utilizando del cual queremos generar la tabla. Presentemos el resultado. Tengo que imprimirlo dentro, ¿no? Porque estamos hablando de generar. Ya, aquí voy a utilizar comillas para darle formato ya a la salida. Entonces, mentalmente pensamos, ¿no? ¿Cómo queremos que se visualice? Se va a visualizar 1 por 3 igual 3. Pensemos en eso. Ya, entonces, ¿cómo lo vamos a ir representando? El 1 va a estar dado en el contador, ¿no es cierto? Entonces, contador, coma, quiero que me aparezca el símbolo de multiplicación, solo que me aparezca. La multiplicación ya la hicimos arriba. Entonces ahí lo voy a imprimir como mensaje. Ya, entonces ahí tengo 1 por, ahí vendría el otro número. ¿Dónde está el otro número? Num. En num, ¿no es cierto? En num. Y de ahí quiero que me imprima el igual. Recuerden que al trabajar entre comillas, eso es solo mensajes. No estoy haciendo operaciones. En esta línea no estoy haciendo operaciones, solo estoy imprimiendo el resultado. ¿Dónde está el resultado? En la variable n, ¿no? En n. Esta línea, como ven, de pronto está un poco extraña, pero lo que estoy haciendo es dándole ya el formato de cómo quiero que me visualice. La C representa el primer número, de ahí imprimimos el símbolo de multiplicación, de ahí nos aparece el segundo número, seguido imprimimos el signo de igual y ahí nos aparece el resultado.
Ya en el momento de ejecutar nos vamos a dar cuenta, ¿no? Bueno. Para finalizar el ciclo, siempre tengo que incrementar el contador. Contador es igual a contador más 1. Esto de ley lo tengo que hacer, ¿no? Hay que incrementar el contador. Bueno, voy a poner para que se visualice todo. Voy a hacer un poquito más grande. Listo. Tendríamos entonces nuestro diagrama de esta manera. Ingresamos un número y en función a ese número nos debe generar la tabla de multiplicar. Una vez que imprimimos, ya se cumplen las 10 veces, salimos por aquí, por el falso y finaliza el algoritmo. Entonces, veamos, ¿no? Ejecutemos. Listo. Entonces nos dice ingrese un número. Voy a ingresar un número. Voy a ingresar, por decir algo, el 7. ¿Qué asumimos? Que quiero generar la tabla de multiplicar del número 7. Ya. Enter. Y vemos entonces que nos aparece, ¿no? 1 por 7, 7, 2 por 7 y así sucesivamente hasta llegar al tope. ¿Qué habíamos puesto como tope? 10, ¿no? Entonces, aquí vemos justamente que quería imprimir hasta el número 10 la tabla de multiplicar. Vemos que obviamente ya le dimos el formato, ¿no? Para que todos hemos visto una tabla de multiplicar, entonces nos aparezca justamente bajo ese formato. ¿Sí estamos? ¿Alguna pregunta? Vemos que está cumpliendo, ¿no? Si de pronto lo queríamos cambiar y lo queríamos de pronto generar la tabla de multiplicar hasta el número 20, simplemente cambiamos acá. Ahora el tope sería 20. Y vamos a ver que nos va a visualizar la tabla de multiplicar en relación al número que ingresamos, ¿no? Hasta el 20 en este caso. Entonces, hasta 20 por 5, 100. Entonces, el tope, en este caso, es el que va a determinar hasta qué número visualizamos la tabla de multiplicar. ¿Sí estamos? ¿Preguntas, dudas? Nada. No, profe. Ah, listo. Bueno, vamos a analizar ahora el segundo ejemplo, ¿no? El segundo ejemplo que lo tenemos ahí en las diapositivas. Ya. En este segundo ejemplo también vamos a trabajar con un ciclo de repetición. Y obviamente para practicarlo vamos a hacer con el otro ciclo de repetición, con el repeat. Bueno, ¿qué nos dice ahora este ejercicio? Algoritmo que permita determinar la cantidad de aprobados y reprobados en un grupo de 5 estudiantes, ingresando su nota final. Aquí ya de pronto tenemos un poquito más claro el proceso, ¿no? Vamos a ingresar la nota de 5 estudiantes, la nota final de 5 estudiantes. ¿Cómo lo hacemos? Con un ciclo de repetición. Claro. Pero aquí no voy a calcular promedio, no voy a calcular la sumatoria, no me pide nada de eso. ¿Qué me pide? Determinar la cantidad de aprobados y reprobados. Es decir, en otras palabras, ahí vamos a hacer un proceso de contar. Quiero contar cuántos están aprobados, cuántos están reprobados. Obviamente necesito un parámetro, ¿no? ¿Cuál es mi parámetro para determinar si están aprobados o reprobados? Vamos a trabajar con lo común, con lo que sabemos. Si la nota es mayor o igual a 7, estaría en el rango de los aprobados. Caso contrario, estaría en el rango de los
reprobado. Solo vamos a manejar esas dos opciones, ¿no? No tomamos en cuenta otro estado, por ejemplo, suspensos, no tomamos en cuenta. Solo tomamos en cuenta dos estados, aprobado y reprobado. Esa es la idea, ¿no? Entonces, ya con la idea, pasemos a ejecutarlo en el programa. Igual lo vamos a trabajar en términos de diagrama, ¿no? Entonces lo vamos a trabajar en términos de diagrama. Voy a poner un estadística, voy a ponerle un título. Listo. Aquí el criterio ya me dice que son 5 estudiantes, ¿no? Entonces ya tengo ese parámetro que vendría a ser el tope. Ya me dice que son 5 estudiantes. De esos 5 estudiantes vamos a ir ingresando sus notas. Vamos a irlas ingresando a través de un ciclo de repetición. Y una vez que vamos ingresando, tengo que ir preguntando si la nota que ingresamos le da para que esté aprobado o reprobado. Y de esa manera voy contando. Eso significa que vamos a utilizar más contadores. Bueno, empezamos a realizar, ¿no? En primera instancia, nuestro contador normal, ¿no? El contador C, que empieza en 1. Para poder ir determinando cuántos aprobados y cuántos reprobados, necesito variables, ¿no? En este caso, estas variables también son contadores. Entonces, necesito 2 contadores más. Un contador de aprobados que empiece en 0. Y un contador de reprobados que empiece asimismo en 0. Ya vamos a ver cómo se maneja ahora este criterio de estos contadores. Nuestro contador normal C va a seguir realizando la misma función, ¿no? Bueno. Voy a trabajar con el ciclo de repetición. En este caso vamos a trabajar con el ciclo repetir. Entonces, utilizo esta parte. Y vamos a ir determinando las acciones. Bueno, la condición, voy a ponerlo, digamos así, para no olvidar. La condición va a estar determinada por el contador, ¿no? Por nuestro contador normal. Ya. En este caso, recuerden que se evalúa para salir, tiene que ser verdadero. Entonces, mientras el contador sea, puedo manejarlo así, sea menor que 5. A ver, aquí vamos a ejecutar 1 menor que 5, sí. No, es al revés la condición, ¿no? Mientras el contador sea mayor que 5. Cuando se cumpla esto, salimos. Mientras no se cumpla, volvemos por acá. Entonces, aquí tengo que definir la secuencia de repetición. ¿Qué queremos repetir? El ingreso de las notas. Entonces, vamos a manejar aquí dentro, ¿no? Dentro del ciclo. Tomen en cuenta dónde empieza el ciclo. Aquí. Entonces, todo tiene que ir a continuación. Vamos a poner el mensaje. Ingrese la nota rápidamente, ¿no? Ingrese la nota del estudiante. Ya sabemos que aquí va a ir el contador. Vamos a ingresarle la nota. Voy a utilizar la variable n. Ya. En esta variable n voy a ingresar la nota, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer con esta variable? Recuerden que no me pide promedios, no me pide sumatorias, no me pide nada de eso. ¿Qué debo determinar en relación a n?
En N tengo la nota, ¿no? ¿Qué debo determinar? Si este valor es para aprobado o reprobado. En otras palabras, ¿qué estructura tengo que manejar? Una condicional. Sí. Una condicional, ¿no? Una condicional. Entonces, voy a trabajar con una condicional acá. ¿Cuál es la pregunta para determinar si está aprobado o reprobado? Si n es menor a 7. Listo, gracias. Ya. Debemos trabajar con n. Vamos a determinar primero que esté aprobado. Ya. Para que esté aprobado, n tiene que ser mayor o igual a 7. Aquí estoy preguntando, ¿no? Si n mayor o igual a 7, por el verdadero, ¿qué voy a hacer? Mejor dicho, ¿qué asumo? Si n es mayor o igual a 7, ¿qué sucede? Aprobado. Está aprobado, ¿no es cierto? Ya, pero no voy a imprimir un mensaje de aprobado, sino lo que voy a hacer es a contarlo. ¿Qué significa eso? Que voy a incrementar el contador de aprobados. Contador de aprobados es igual a contador de aprobados más 1. Encontré un aprobado y lo cuento. Eso estoy haciendo aquí. Entonces, no necesito imprimir el término aprobado, sino determinar cuántos. Por lo tanto, aquí lo estoy contando. Caso contrario, ¿qué significa? Que no es mayor que 7. Por lo tanto, asumimos que estaría el otro estado. Reprobado, ¿no? ¿Qué hago entonces por el falso? ¿Qué haríamos por el falso? Reprobado más 1. Incremento el contador de reprobados. Contador de reprobados es igual a contador de reprobados más 1. ¿Sí? Esto funciona así, ¿no? Entonces, si encuentra un aprobado, se viene por aquí y lo cuenta. Si no es aprobado, viene por acá y lo cuenta en los reprobados. Aquí estoy determinando, entonces, cuántos aprobados, cuántos reprobados. Déjenme revisar si puse bien los nombres de los variables. Sí, ¿no? Contador de aprobados, contador de reprobados. Listo. Obviamente necesito la instrucción incrementar mi contador normal. ¿Dónde pongo esta instrucción? Acá, ¿no es cierto? No lo voy a poner dentro de ni del verdadero ni del falso. Lo pongo ya acá afuera. Entonces, incremento el contador normal. Siempre tengo que hacer eso, ¿no? De lo contrario, caemos en un ciclo infinito. Ya estaríamos haciendo las operaciones necesarias para determinar cuántos aprobados, cuántos reprobados. Pero, ¿qué nos falta? ¿Qué nos faltaría hacer? ¿Qué nos faltaría hacer? Poner el enunciado de la respuesta. Escribir el complementario. Por ningún lado estamos mostrando el resultado, ¿no? Si se dan cuenta, por ningún lado estoy visualizando el resultado. Obviamente necesito imprimir resultados. Entonces, ¿dónde voy a imprimirlos? Fuera del ciclo. Fuera del ciclo significa acá. Rápidamente voy a poner cantidad de aprobados. ¿Qué variable imprimo? El contador de aprobados, ¿no? Contador de aprobados. Y también voy a imprimir
cantidad de reprobados. Que imprimo el contador de reprobados. Listo. Tengo en pantalla todo el algoritmo, ¿no? Todo el flujograma lo tenemos ahí. Veamos la ejecución. Veamos, ya no nos falta nada, ¿no? Entonces creo que ya no. Acá estamos ya imprimiendo. Veamos la ejecución. Bueno, como les decía, primero vemos que funciona y luego ya le damos los toques, ¿no? Le presentamos mejor, trabajamos con ese aspecto. Bueno, nos pide la nota 1. Empezamos a ingresar, este sería del primer estudiante, ingreso un valor de nota 8, ingrese la nota 2, voy a poner una nota baja, 6. Bueno, sigo poniendo notas. Ya. Antes de dar Enter, en este aspecto, ¿no? Ingresado 8, ingresado el 6, ingresado el 7, ingresado el 9, ingresado el 10. La salida que debería darnos es que con este criterio, ¿cuántas notas son aprobadas? 4. 4, ¿no? Y una de reprobadas. Eso es lo que nos debería dar como resultado el flujograma. Vamos a ver entonces, damos un Enter. Justamente, ¿no? Cantidad de aprobados 4, cantidad de reprobados 1. Es decir, estaría cumpliendo con lo que nos pide. Hagamos una nueva ejecución. Asimismo, otra nota. Voy poniendo ahí notas al azar. Listo. En este caso, entonces, cantidad de aprobados 2, ¿no? Tengo un 8 y tengo un 10. Esos serían los aprobados 2. Y la cantidad de reprobados serían 3. Ingresé un 5, un 4 y un 6. Por lo tanto, vemos que está ejecutando de manera adecuada lo que pide el enunciado, ¿no? Nos pedía 5 notas y en base a esas notas estamos sacando esta estadística. ¿Cuántos aprobados? ¿Cuántos reprobados? Bueno, aquí en términos de estadística de pronto lo hubiésemos representado en términos de porcentaje, ¿no? También podríamos haberlo hecho eso. Pero bueno, eso ya vendría de pronto ya en la parte de mejorar la presentación. En todo caso, vemos que funciona. Listo. ¿Sí estamos con esto? ¿Preguntas, dudas? Profesor, disculpe, ¿qué representa en ese rombo que C es mayor a 5? Dice? ¿Qué representa? Ya. Esto por el símbolo de flujogramas obviamente sabemos que es una condición. O sea, se sigue manejando obviamente como condición. Esta condición forma parte del ciclo de repetición. Entonces, aquí vemos justamente por esta flecha que me trae de nuevo acá. Todo lo que está desde este punto hasta la condición está dentro del ciclo, ¿no? Esto es lo que se está repitiendo. Esto sigue siendo una condición, pero en este caso esta condición forma parte del ciclo de repetición. Acá yo tengo otra condición. Esta en cambio es una condición doble, ¿no? Es una condición doble. Entonces, sigue siendo condición, sigue siendo condición. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, vemos que automáticamente también se nos generó el algoritmo. Aquí es muy importante estas liñitas, ¿no? De pronto ustedes dicen, ¿para qué nos sirve esto? Esto me ayuda mucho en saber desde dónde empieza el ciclo hasta dónde termina. Yo sé que en este tipo de ejercicios que son pequeñitos, de pronto no es de mucha ayuda, pero ya en ejercicios más grandes,
donde tenemos dentro de este repetir, hay otras estructuras, puede haber otro ciclo de repetición, puede haber mucha más instrucciones, ahí sí se hace de mucha ayuda estas liñitas. Bueno. Listo, entonces. Voy a dejar de compartir y bueno. Vamos entonces a determinar las actividades que vamos a cumplir. Bueno, en primera instancia queda planteado un ejercicio, más los 2 que están de la clase anterior, en total quedarían planteados 3. Esa sería la tarea de esta semana. Lo pueden trabajar, como ya les he dicho, queda abierto, ¿no? Pueden trabajarlo primero como algoritmo, si se les hace más fácil, y de ahí obtenemos ya el diagrama. O al revés, hacemos el diagrama y luego obtenemos el algoritmo. Ya es cuestión de cómo ustedes de pronto lo vean ya más fácil hacer. Los 2 ejercicios anteriores respecto a condicionales y el ejercicio que está planteado respecto a ciclo de repetición. Entonces, ahí ustedes van a trabajar en eso. Ya les voy a abrir la asignación y asimismo trabajamos como siempre, ¿no? Hasta el día domingo, medianoche. ¿Sí? Bueno, como les dije también, esta ya es la última clase de esta unidad. Ya introducción a la programación, acabamos de finalizar con lo que vemos hasta hoy día. Como terminamos la unidad, tenemos que evaluar la unidad. Vamos a dar una prueba. Esta prueba la voy a generar ya en el Moodle. Ya para esto me va a servir también y les va a servir a ustedes como un repaso para el examen parcial. Ya estamos cerca también del examen parcial, ¿no? Ya estamos cerquita. Ya. Entonces vamos a hacer como una práctica previa. Voy a plantear un cuestionario en donde nos vamos a enfocar más en preguntas de escoger la respuesta, preguntas de verdadero y falso. Es decir, resolver ejercicios no va a haber en esta evaluación. Disculpe, profesor, ¿el examen cuándo es? El examen parcial o el de la evaluación. El examen parcial. El parcial empieza desde el 17. Ya. Sí, ya les voy a dar la fecha. A ver, se empieza el 17. Bajo calendario nosotros tenemos el día jueves, el jueves 20. Ahí sería el examen parcial, ¿no? El parcial. Bueno. Para el examen que vamos a dar para la evaluación de la unidad, como les menciono, vamos a trabajar con un cuestionario en donde va a haber preguntas de verdadero y falso, preguntas de selección múltiple. Entonces nos vamos a enfocar más a la parte, llamemos así, teórica de esta parte. No voy a poner ejercicios, no voy a poner de pronto resolver un algoritmo para la evaluación de la unidad. Un poco más adelante ya se le da las instrucciones para el examen parcial, ¿no? Ahí ya les he de dar totalmente las instrucciones. Bueno. Ingeniero, una pregunta. Dígame. ¿Cuándo entonces es la evaluación? La próxima, o sea, el martes. La evaluación de la unidad la vamos a hacer el día martes, próximo día martes. Va a ser algo breve, ¿no? Ahí no van a tener de pronto toda la hora, porque van a hacer preguntas solo de verdadero y falso, escoger. Entonces, eso es más rápido. Solo vamos a orientarnos de esa manera. Ya, entonces, todo eso es en base a las diapositivas que nos ha dado, ¿verdad? En base a la información que tienen ustedes en las diapositivas. ¿Sí? Entonces, en base a eso. Esto lo hacemos el día martes.
lo hacemos rapidito. Y como les dije, esto nos va a servir tanto, me va a servir a mí como a ustedes como un repaso ya para la prueba final del parcial. Entonces, de cierta manera lo tomamos como un pequeño repaso. Listo. Ya, entonces, resumiendo, ¿no? La asignación ya la voy a subir. Son 3 ejercicios. De la misma manera, algoritmo, diagrama y ejecución. Ya saben, en un solo PDF, ¿no? Eso ya lo estamos manejando. Y el próximo día, martes, hacemos la evaluación de la unidad, de todo lo que hemos visto en la unidad 1. Pseudocódigo, tablas de verdad, algoritmos, flujogramas, pero desde el punto de vista más teórico. ¿Sí? Eso lo hacemos el día martes. Y también ya empezamos con la nueva unidad que es Excel, ¿no? Entonces ahí ya, eso ya es otra cosa. Bueno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ingeniero, sí. Una pregunta A ver. del deber de las diapositivas de hoy. O Ya. sea, por aquí dice que es en diferentes idiomas. Nosotros tenemos que seleccionar el idioma para que salga la repetición de la frase. ¿O cómo? Ya, la idea es que se va a mostrar ese menú, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, 1, como está ahí, déjenme revisarlo rapidito. Ya. 1 me dice inglés, 2 francés, 3 alemán, 4 portugués, 5 salir. Ya. La idea es que si pulsamos, como decir, ingresamos el 1, me tiene que aparecer la frase, me gusta la programación, en inglés. Entonces se va a visualizar ese mensaje en inglés. Si pulso 2, me va a asomar el mismo mensaje en francés. Y así, de acuerdo a la opción que tenga. Entonces, nosotros ingresamos un número y en base al número que ingresamos, me va a aparecer ese mensaje en el idioma que está especificado. Ustedes en el algoritmo tienen que imprimir ese menú, ¿no es cierto? O sea, es como darle las instrucciones al usuario. Le digo ingrese. Si ingresa 1, va a aparecer en inglés. Si ingresa 2, va a aparecer en francés. ¿Sí? Obviamente tienen que consultar ahí el todopoderoso Google, ¿no? Para traducir el mensaje a todos esos idiomas. No me van a poner pretexto de que no pudieron hacer eso, ¿no? Porque no sabían cómo se dice en otro idioma. Ahí se manejan con el Google. Listo. Es sencillo. ¿Sí? Ingeniero, Dígame. yo tengo una pregunta, si es respecto a la prueba que usted tomó el día martes. Yo lamentablemente por cuestiones de energía yo no pude dar la prueba, me desconecté casi al final de su clase. Quería saber si de pronto usted puede mandar alguna tarea o algo para poder yo compensar esa falta de nota. No sé de qué manera usted podría ayudarme o ayudar a los compañeros que también tienen baja nota, no sé, a poder recuperarse en esa nota. El mismo criterio que ya le contesté a la compañera, ¿no? O sea, les dejo todavía en stand-by, o sea, dejo pendiente eso. No digo que sí ni no digo que no. Voy a tratar de ver cómo manejamos el criterio de las notas al final. Y de ser posible, ahí se plantearía alguna tarea adicional para compensar esa nota. Pero tengo que analizar igual su resto de notas, todo eso. Profe, estoy en la De acuerdo, ingeniero, le gracias. mandé un mensaje a WhatsApp por las observaciones que ahí me dijo. Que yo solo tengo una observación, entonces, ¿para qué mire el mensaje con todo así? Mándame un mensaje para saber su Sí, nombre. ya le envié el mensaje y le envié la foto incluso. Ya, entonces ya voy a revisar. Bueno, no sé, de pronto alguna inquietud adicional. Bueno, tomen en cuenta que ya terminamos esta unidad. Lo que viene luego ya lo manejamos más en un entorno de Excel, todo eso. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿me van a decir algo? Sí, entonces en el segundo deber podemos utilizar el comando según.
En el ejercicio que está en las diapositivas de hoy, sí, tienen que utilizar con el según. Ajá. Vale. Sí. Bueno, no es más entonces. Recuerden, el próximo día martes hacemos la evaluación de la unidad, ¿no? Tomarán en cuenta. Listo, entonces ya un poco más tarde les subo la asignación para que ya puedan subir el deber. Conmigo no es nada más. Nos vemos la próxima clase. Cuídense y hagan las tareas. Gracias, profesor. Gracias, profe. Pase bien. Luego. Bye, bro.